¿Cuál es el personaje favorito de vuestra cuenta que ha mejorado con el aquelarre? Venti, Klee, Razor. Dejadme en los comentarios si queréis un vídeo individual de cada uno de estos personajes con todas las mejoras. Pero, damas y caballeros, después de haber probado a todos los personajes y que ha pasado ya unos días desde la 6.2 pudiendo testear correctamente todas las variantes y las posibilidades que teníamos en nuestra mano, hoy tenemos las conclusiones finales de cuánto realmente han mejorado Venti, Klee, Mona, los propios buffos de During, Fischl, Razor, Albedo, que como veis aquí el único que no tengo y que no he probado es Albedo, pero siempre tengo acceso a cuentas vuestras de equipo del canal, de suscriptores, de gente que me las presta para poder probar un montón de cosas. Así que señores, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de principal del canal, recordad dejar vuestros puntitos del hype, que es muy importante los puntos del hype, para que el vídeo se recomiende, se posicione y crezca un montón. Bienvenidos invitados a los streams, que aprovechéis si estáis comiendo y recordar que tenéis 2 bendiciones al día gratis solo por apoyar el canal de forma free to play, y para saber quién es el ganador y para reclamarla se hace a través de la web del canal, que está el link aquí abajo en la descripción, @gamesandchill.com. Señores, vamos con los personajes que más han mejorado con los buffos del aquelarre. Pues bien, vamos a empezar por los 4 estrellas y luego por los 5 estrellas. Sobre todo porque, por suerte, los 4 estrellas se pueden elegir gratis uno de ellos en este selector, que de hecho, bueno, ya estoy en el juego. A veces digo este selector y doy por hecho que los editores lo van a poner en pantalla, pero bueno, ya estoy yo en el juego. Ya puedo yo ponerlo en la pantallita. Pues bien, después de todo esto del... Ah, ya lo han quitado. O ya lo he reclamado y me lo... Creo que ya lo han... Al haberlo reclamado ya no lo tengo, ¿no? Ah, pues sí, pues al haberlo reclamado ya me desaparece. Pues editores, hagan magia. Este selector que está aquí, donde podéis elegir uno de estos 3-4 estrellas gratis. Vamos a empezar por ellos. Ya hay un vídeo explicando cuál merece la pena más según vuestro tipo de cuenta, equipos, composiciones y todo lo demás. Pero, en resumen, Sakarosa no ha mejorado demasiado en mi opinión. Con la consonancia ahora da algunos bonos de daño al equipo y otros bonos de daño a solo los personajes del aquelarre. En total puede llegar a dar un 20% dividido en un entre 5 y 12% a todo el equipo y otro 8, 7, 8% más a los personajes del aquelarre. No es demasiado y sobre todo 2 de los buffos se desbloquean. Uno, tirando la ulti, cosa que Sakarosa no tira la ulti en las rotaciones. Y 2, con la C6, cosa que Sakarosa no es importante jugarla con C6 porque la C6 simplemente activa un bono de daño elemental cuando tiras la ulti, cosa que no se juega tirando la ulti, tiene cooldown de 20, coste de 80 y se hace molesto. Entonces, uno de los personajes que en principio ya no ha mejorado demasiado y no afecta demasiado, pero porque ya era muy buena, es Sakadiosa, que a día de hoy Sakadiosa es best in slot de Flins y de Mualani. Mucho cuidado. Siguiente, Fischl. Fischl tiene un buffo que ya conocéis todos, que se basa en que si hay una sobrecarga en el equipo, gana 22.5 ataque ella y el personaje en campo, y hace 6, que además es una constelación que recomiendo bastante, duplica estos bonos si hay 2 personajes del aquelarre, es decir, 45% de ataque a sí misma y al personaje en campo. Esto es una burrada para los equipos de sobrecarga, y si hay un electro cargado, bufa 90 la maestría de sí misma y el personaje en campo, y si hay 2 personajes del aquelarre, 180 de maestría ella misma y el personaje en campo. Pues bien, ¿esto qué ha mejorado? Pues primero ha mejorado los equipos de sobrecarga, que de hecho en el vídeo de equipos de During os dije que una de las variantes que más se ha upgradeado y mejorado con los buffos del aquelarre son los equipos de sobrecarga de Chevreuse During o Chevreuse con combinaciones de electros y piros, porque como podéis comprobar aquí, más de la mitad de los personajes que se han visto mejorados son electros y piros. Entonces, Fischl en sobrecarga, buffo ataque descomunal, bastante mejor de lo que ya era antes, y de hecho si vuestra Yansan no es C6, el best in slot actual de Varesa, During, Fischl, Chevreuse es poderosísimo, pero una locura. Así que Fischl sí ha mejorado bastante, sobre todo en sobrecarga, y hay variantes ahora con Flins, donde si no tenéis a Inefa, como ella, cuenta del aquelarre, se puede jugar Flins, Fischl, una fuente de hidro que puede ser Aino, la futura Columbina. Mona no lo hace mal, pero hay que tener en cuenta que el último, si tienes la C1, en la tercera ulti chiquita de Flins, igual no salta electrocargado con el hit extra.
Y luego de último se pueden jugar más combinaciones para completar la consonancia del aquelarre como la propia Sacarosa. Así que Sacarosa, Fischl, Flints y una fuente de hidro como Aino y la futura Columbina son un equipo muy sólido. Siempre será mejor obviamente con Inefa, que está hecha para este equipo, pero Fischl también ha mejorado este aspecto. Razor. ¿Qué ha mejorado en Razor y qué tenemos de forma definitiva? Pues os doy muy buenas noticias. Razor, sabéis que todos los creadores, la mayoría hemos hablado sobre Razor Carry en equipo de sobrecarga con Bennett C6 pegando con Pyro y recibiendo los buffos de él mismo, los buffos de la C6 nueva con personajes del aquelarre, capeando la proporción crítica, teniendo una fuente muy fuerte ahora de energía y ese 70% de daño extra en sus golpes electro de la ulti con Chebrus, Bennett C6 y de último se ha hecho muchas combinaciones como por ejemplo el mejor equipo actual full 4 estrellas con Fischl, con el bufo de ataque tan loco que hemos dicho antes, y es un equipo de full 4 estrellas. Chebrus no requiere constelaciones, Bennett a partir de C1 funciona muy bien, pero tiene que ser C6 en este equipo para imbuir de Pyro a Razor, y pues Razor Fischl, ¿no? Uno de los mejores, casi actualmente el mejor full 4 estrellas del juego. O en vez de Fischl, poner a During, ya que Razor puede iniciar con una habilidad elemental electro, aunque haya 3 piros, hacer la sobrecarga, que Chebrus active los bufos y luego volver a entrar a seguir pegando electro Razor, ¿no? Pues tenemos un equipo descomunal. Razor tiene mejores expectativas y resultados de lo que tenía antes de salir oficialmente en el juego calculado desde la beta. Razor es muy fuerte, sobre todo para esta variante de full 4 estrellas que rivalizaría con el equipo de Gaming full 4 estrellas con Diona, Rosaria, Bennett, Gaming, que era un full 4 estrellas de derretidos, o rivaliza con los full 4 estrellas Hyperbloom, que dentro de lo que cabe se están quedando un poco limitados porque los Hyperbloom con Lauma, con Nahida, con Tignari, full 5 estrellas, pues han despegado muchísimo para bien. Así que Razor a día de hoy es una de las joyas del aquelarre y de los nuevos buffos, sobre todo, y el punto final es recordar que hay un nuevo set del aquelarre que saldrá a la 6.3. Hay dos sets nuevos, el del aquelarre de todos estos personajes y el de Columbina. Hay un vídeo hablando de ellos, pero el resumen es que el del nuevo set del aquelarre le va a dar 43% de ataque y 20% de probabilidad a los personajes del aquelarre. Hay un cálculo con Fischl, como expliqué en ese vídeo, donde podría llegar a ser su best in slot por encima de Compañía Dorada si tenéis un arma que os dé mucha proporción crítica y os sobra la proporción crítica. Y es el best in slot de Razor, con lo que las pruebas actuales con Razor, con distintos sets muy malos, a comparación del futuro set que le dé 43% de ataque y 20% de probabilidad a Razor, va a ser espectacular. Así que Razor, como digo, ya no solo es la joya de los personajes del aquelarre, sino que será mucho mejor, pero, disclaimer, no es un top meta. Digamos que el valor más grande que tiene es ser uno de los dos mejores equipos full 4 estrellas junto con Gaming ahora mismo en el meta actual, y en la 6.3 mejor todavía con el nuevo set. No es que haya entrado al top de personajes del juego. Vamos ahora sí con los 5 estrellas. Albedo es un poquito mejor de lo que comenté. Albedo, a día de hoy, por todo lo que he podido ver, testear y comparar con el trabajo del resto de compañeros, en resumen, sí que yo creo que su mejor nicho actual es el de liberar a Xilonen en los equipos de Ito y Navia, y que además pueda activar la consonancia nueva del aquelarre para bufar más todavía con Fischl o con During. El best in slot va a ser During, pero que no tenga During o lo tenga otro equipo, pues jugarse con Fischl. ¿En dónde? Pues en Ito, Growth C6, Albedo, Fischl, lo mismo, pero con During, y con Navia, Albedo para liberar a Xilonen también, y luego poder jugar During Bennett o Fischl Bennett para activar bien cómo funciona Navia y no jugar los equipos antiguos pues o con Mawika o con Xiangling o con Furina. Lo que pasa que Furina C2, Xilonen C2 sigue superando a los equipos de Navia con Albedo During, pero es un muy buen equipo, muy sólido, que se acerca mucho en daño para poder liberar a Xilonen y a Furina para otros equipos, pues como con Nubilet, como con Mawika que utiliza Xilonen o como con Skor que utiliza Furina. Entonces, esto es lo que se estaba testeando y lo que más iba a ser una utilidad real en el juego antes de que saliera, y ahora que ha salido de forma definitiva, sobre todo con C2 Albedo, que se puede pillar en el selector de constelaciones, es así de fuerte y de sólido, pero es que además
es un buffer decente para un montón más de equipos. Ha habido gente que ha testeado pues equipos de vaporizados o super vaporizados de Mona, Fischl, Albedo, During. Albedo ahí como un sub DPS que hace un daño estable y encima bufa el bono daño elemental del equipo más su mismo daño como sub DPS fuera del campo. No está mal, pero no es best in slot real de ningún equipo. Y de hecho el Geo, aquí os adelanto, que con Zibai, que ya se ha filtrado, y aquí está el vídeo del kit de Zibai, básicamente Zibai con constelaciones y Columbina y toda la cuestión en cristalizado lunar, que el equipo será cerrado, en principio sin Albedo de hecho, va a ser mejor y va a ser el nuevo techo Geo, descartando los equipos de Navia y de Ito anteriores, pero os lo comento para que sepáis cómo evoluciona, digamos, el aporte del Geo al juego. Así que utilidad real de Albedo, la que comentábamos desde antes y siempre os comenté cuando todavía hablábamos de leaks en la beta, pero es cierto que se está usando un poco más, no como best in slot de ningún equipo, pero sí como una especie de buffer sub DPS bastante interesante para bastantes equipos en general. Siguiente, y ahora sí vamos a los 4 tops grandes que me diréis, Phil, habla de Venti, habla de Klee, habla de Mona, que sé que quieres hablar de Mona, ¿os acordáis cuando hablábamos de ello? Y de During. Pues bien, vamos a empezar hablando de Klee. Klee, es cierto lo que hemos dicho varios creadores cuando vimos los números de Klee en la beta y algunos dijeron, anda, pues sí, Klee ahora es mejor que Arlequino, pero Klee es mejor que Arlequino, sobre todo en los equipos de sobrecarga que os he dicho que han sido los que más han crecido y evolucionado con estos bufos y con During. Los equipos de sobrecarga son una salvajada porque tienes la bajada de resistencia de During del 35% y la bajada de resistencia de Chebrews del 40%. Es decir, si os fijáis pasa un poco como lo que pasa con Scoffy, que baja un 55% Hidro y Crío si el equipo cumple ciertas condiciones. Y entonces tanta bajada de resistencias en conjunto, 40 de Chebrews, 35 de During, que son 75% de bajas resistencias, hace que todo el equipo haga una salvajada de daño, pero sobre todo, Klee, si consigues la C2 que elimina un 30% de las defensas de los enemigos, hace que realmente las fuentes de daño de esos equipos de During, Klee, Chebrews y Fischl o cualquier electro, o los, como dije en otros vídeos, monopiros y vaporizados inversos, se conviertan en una salvajada de equipos por el daño total que pueden llegar a tener. Digamos que en ciertas condiciones y siempre por encima cosas consolidadas, Klee, y os puede parecer muy raro, con C2, con During C2 que da 50% de daño elemental, con Furina C2 que es uno de los buffos más fuertes del juego y Bennett, o alguna variante de sobrecarga, siempre todas las variantes de sobrecarga, en mi opinión, van a estar en una subvariante de equipos de Varesa. Efectivamente, en un top 10 ahora mismo estarían por encima de Arlequino y por debajo de Varesa. Pero digo, en mi opinión no pondría un equipo de Klee porque literalmente sería un equipo de sobrecarga cambiando a Varesa y para mí se categorizaría más que como un equipo dentro del top 10, se categorizaría como una subvariante, es decir, un cambio, una variante de los equipos de sobrecarga de Varesa. Pero sí, los main Klee ahora pues pueden disfrutar tranquilos y ver que Klee ahora tiene una representación muy fuerte, pero también os adelanto que como Carry Piro sigue teniendo a Mavuika y a saber luego qué pasará con Alice y Nicole y el resto de personajes, y se dice que Nicole ya se ha visto la visión de Nicole en los leaks, así que cuidado, así que igual sale otro Carry Piro que compite con Mavuika y Klee pues se queda como una variante más. Pero antes de hablar de Venti, Mona y During, quiero comentar algo muy importante y es que aparte de que usen Lootbar, borren el teatro y utilice la nueva página web del canal que tiene una base de datos completísima de todos los personajes de Genshin para que consultéis cualquier cosa que queráis, build de cada personaje resumida para ir a chequear cosas facilitas y rápidas y sobre todo tier list de personajes y armas que se actualiza cada vez que sale y tier list de equipos sobre todo que se actualiza cada vez que sale cualquier mínima cosa en el juego, aparte de noticias y estar actualizadísimos con todo lo que sale al milímetro. Aparte de todo esto, tengo un regalo de Navidad en la web, así que ir a visitarla porque podéis pedir un montón de diseños personalizados de Dream Marketing de Genshin con vosotros mismos o haceros una carta de Pokémon para regalar esta Navidad. Ejemplos, aquí en la pantalla estáis viendo un montón. Y quería comentar, aparte de esto, del momento mini spam, que es muy interesante ver cómo han trabajado estos bufos de los personajes de Mondstadt, porque igual se dice que puede que vengan bufos de Favonius cuando venga Barca, pues Jim, Bárbara que es su hermana, quizá el viajero, es decir, la facción relacionada con los caballeros de Favonius con Barca. Y aparte se comenta que esto puede dar pie pues a un bufo a los Adeptus en Liyue y cosas que hemos comentado en otros vídeos, y habría que ver y analizar
cómo va a funcionar todo esto, porque al igual que han buffado a Venti, mucha gente esperaría un buff a Zhongli o mucha gente esperaría un tremendo buff a Raiden Shogun. Dejadme en los comentarios cuál sería el personaje de Genshin que más os interesa o os apetece o os gusta por cualquier motivo, y dejadme el motivo que bufasen. ¿Cuál querríais que bufasen en primera prioridad? Pues ahora sí, Venti, Mona y Durin. Venti. La verdad es que para los main Venti les han dado un punto muy importante para que puedan jugarlo, divertirse, disfrutar y ver lo bien el desempeño que puede llegar a tener Venti, pero Venti no ha venido a aportar ni cambiar nada de lo que ya entendemos como meta. Tiene un equipo que recomendé y casualmente es el equipo top actual de Venti, que es Venti, Faruzan, Durin, Bennett. Ese equipo tiene algunos problemillas, no es un equipo top meta, solo es un equipo para que Venti brille y no está mal, pero no es lo mejor de la historia y sobre todo brilla contra muchos enemigos. Pero como siempre dije, el meta de Genshin ya no son muchos enemigos, el meta de Genshin es un solo boss gigantesco con una cantidad de vida increíble y mecánicas cerradas para venderte el banner y el personaje de turno. Así es el abismo, así es la conflagración y así son los pisos difíciles del teatro actualmente. Con lo cual, Venti simplemente parece un poquito mejor en esta actualización, porque en el teatro que resetea unos días después de que veáis este vídeo, que os traeré vídeo y haré stream para el teatro y tal, pues sí hay muchos enemigos, casualmente, para que Venti brille. Pero no os preocupéis, Venti ha pasado sin pena ni gloria, sinceramente. Ahora se puede jugar de carry y no es malo como sub DPS y buffer de los equipos de carry Sanemo como Xiao Scaramouche, y quizá tiene sinergia con Barca el día de mañana por el 50% de bono de daño que puede darle al carry Anemo si hace un torbellino. Pero la realidad es que Venti sin pena ni gloria solo a día de hoy es un baiteo para los main Venti de toda la vida que lo quieran jugar, sacar su arma y gastar dinero y gastar materiales en el ataque normal, ya que ahora como carry en campos ataques normales se imbullen y pegan emo. Pero la realidad es que lo siento mucho, Venti no ha mejorado demasiado, no está roto ni mucho menos, no es best in slot de nada y su equipo es simplemente forzar muchos soportes muy buenos para que Venti parezca que brilla, pero no ha pasado nada relevante respecto a Venti, lo siento mucho. Ludwar, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 336, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 376 y hay dos packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Faltan 2 personajes. Siempre hay un Venti por ahí que me funará. Es que tú odias a Venti. Mentira, si cumple años el mismo día que yo, Venti. Mona y Durin. Game changers, definitivamente. Mona, de ser un personaje ahora mismo del permanente, en mi opinión, y teniendo en cuenta que mucha gente ya tiene Mona C2, C4 o hasta C6, es un personaje increíble. Mona está a la altura de la mitad de promocionales fuertes ahora mismo de Genshin Impact. Best in slot del equipo de Mualani, best in slot del equipo de Durin Carry, que a día de hoy en el top 10 de equipos meta está Mona. Y os diría, aunque no tiene mucho que ver, que Mona también está como, digamos, segundo best in slot del equipo de Skirk, teniendo en cuenta que para el equipo de Skirk no activa ningún bufo nuevo. Tiene los mismos bufos de antes y ya está, porque los bufos de Mona se activan con la consonancia del aquelarre. Sin bufos, tiene una representación en los 10 mejores equipos del juego. Y con los nuevos bufos tiene 3 representaciones en los 10 mejores equipos del juego de Durin Carry, de Mualani y de Skirk. Un aplauso para Mona del permanente y os deseo a todos Mona C6 en vuestras cuentas. Realmente solo hace falta C4 para que brille, porque la C6 hace que se convierta en un buen DPS en campo, pudiendo pegar hidro con otro electro para hacer el electrocargado, que puede ser Inefa perfectamente, o incluso en el futuro podría ser Columbina.
Luego Durin para que haga los super vaporizados. Y luego de último se puede jugar un buffer. Se puede jugar Silonen, se puede jugar Bennett para que buffe a Mona, pero Bennett no buffa a Durin porque Durin no hace snapshot. Se puede jugar Albedo. He visto ahí en ese equipo jugando Albedo que buffa al equipo, tiene un buen daño como sub DPS, mete una ulti que da un bono de maestría también, y entonces también buffa todas las reacciones. Una cuestión más o menos interesante, pero la cosa es que Mona a día de hoy, una C2 que da 80 de maestría a todo el equipo, una C1 que antes ya daba 15% de daño en casi todas las reacciones con hidro, y ahora a los personajes fuera del campo les da un 24% de daño a todas las reacciones con hidro, y un bono al primer vaporizado que haga el equipo de otro 15% más de daño, que eso bufa mucho a Molan y equipos de vaporizados. Una C4 que aparte de darle 15 de probabilidad a todo el equipo ya era muy fuerte, ahora le da 15 de daño crítico a los personajes de la Aquelarre, es decir, si juegas el equipo de Mona Carry vaporizados con C6, pues 15 daño crítico a sí mismo y a Durin. Ahora mismo Mona es un despropósito, es una locura, es una salvajada. Mona está un balanced y más para ser un personaje que técnicamente se consideraría gratis, porque podéis elegir tanto en el aniversario, que además mantuvieron el selector de personaje gratis de aniversario durante todo el año para quien juegue Genshin, como en el selector de constelaciones, como obviamente pues perdiendo el 50-50, que no os lo deseo, pero si sale que sea Mona. Y por último, Durin. Ya he hecho la build, ya he hecho el vídeo de equipos, así que creo que no amerita que hable demasiado de Durin, pero os hago un resumen. Es best in slot de unos 5 de los 10 mejores equipos del juego a día de hoy. He de decir una cosa muy importante, y es que a C0 es verdad que apenas mejora a Mabuika y Xiangling en algunos equipos, y de hecho no mejora el best in slot, la mejor combinación de equipos de Kimmich, pero en cuanto tienes constelaciones de Durin, sí mejoras de sobra con creces un montón de cosas y empieza a tomar mucha más distancia, pero sobre todo Hoyoverse toma una estrategia de que los personajes nuevos empiecen a destacar mucho con las constelaciones para ver hasta qué punto consiguen baitear a la gente y gaste más dinero. Y no les está yendo mal, por lo que se ve. Así que Durin es espectacular, y sobre todo lo que ya dije una vez en su momento y vuelvo a decir, Durin ya es todo esto que he dicho, teniendo en cuenta que no tiene un set propio y que cuando tenga su set de 43% de ataque, 20% de probabilidad será mucho mejor, y que Durin está construido como todos los personajes en Genshin para lo que venga después y se arme sobre Durin. Si ya Durin mejora muchas cosas antiguas y nos da un montón de variantes y alternativas y mejoras con las constelaciones, imaginar los futuros equipos de Durin con Barca, con Alice o con lo que pudiera llegar en el futuro con los equipos y personajes que estén construidos para brillar, para ser los mejores del juego por el power creep, porque siempre lo nuevo es mejor que lo anterior, pero sobre todo que encajen perfectamente con el nuevo Durin, que ya de base mejora todo lo anterior, más aún que la UMA todavía, y que está hecho para lo que viene, no para lo anterior. Así que de Durin, como digo, no voy a extenderlo mucho más. Su bufo de la Aquelarre es que en vez de bajar 20% de resistencias, baja un 35% cuando hay dos personajes de la Aquelarre, y que en su modo daño, modo dragón negro, en vez de tener un 40% de bono en reacciones de vaporizado y derretido, tiene un 70%. O sea que, wow, imaginar lo que puede hacer este señor, y más, como digo, con personajes futuros que coincidan mejor con este señor. Disfrutar. Estas son las conclusiones finales de todos los personajes que han sido bufados por el Aquelarre. Cuidaos mucho, tener muy buen día, dejadme en los comentarios cuál es el personaje o equipo que queréis que haga un vídeo individual de él, tanto de los mejores equipos de Durin como de todas estas combinaciones de personajes, y chaito. Recordad visitar la página web y use el loot bar. Chao, chao, chao.